Bueno, buenos días, Esther Vivas. Mi nombre es Camila Andrea Lozano Díaz. Y mi nombre es Sergio Andrés Abella Torres. Un placer. Queremos agradecerle en nombre de la Escuela de Enfermería de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas por acompañarnos en este espacio, en este encuentro, donde vamos a hablar un poco del libro Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad, publicación que hemos estado trabajando como parte del proyecto integrador de sexto semestre de nuestra carrera de enfermería. Un placer y muy contenta de estar con ustedes hoy. Bueno, licenciada, de antemano reiteramos pues nuestros enteros agradecimientos por abrirnos este espacio de su tiempo. Entonces pues daremos paso a las preguntas. Lo primero que queremos es que nos cuente un poco de usted, de quién es Esther Vivas y por qué su interés en abordar la maternidad desde una visión diferente. Bueno, yo soy licenciada en periodismo, también máster en sociología y a raíz de mi maternidad empecé a reflexionar sobre la maternidad. Anteriormente había escrito sobre análisis de movimientos sociales alternativos, sobre políticas agroalimentarias, pero una vez me quedé embarazada empecé a leer sobre esta cuestión y a reflexionar y me pregunté cómo podía ser que un tema que es tan central en la vida de muchas mujeres, como es la maternidad, es una experiencia tan poco visible y valorada en la sociedad en general y también en el seno de esos movimientos sociales que aspiran a transformar esta sociedad, en particular en el seno del movimiento feminista. Y todas estas reflexiones y preguntas me llevaron a escribir este libro del que hoy estamos comentando, Mamá Desobediente. Aparte de su propia maternidad, ¿qué otras experiencias o historias la inspiraron para escribir el libro? Bueno, el libro no solo parte de mi propia experiencia como madre, sino que es también un análisis de otros textos que se han publicado acerca de la maternidad en clave histórica, en clave política, en clave literaria. Y también el libro bebe mucho de las experiencias de otras mujeres, porque es muy importante hablar de la maternidad en primera persona como madres. Y en el libro, cuando abordo todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria al parto, lo que es la lactancia materna, u otras experiencias más silenciadas, como son los problemas de infertilidad o la depresión postparto, pues no solo me baso en mi propia experiencia, sino también en la experiencia de muchas mujeres que son citadas en la obra. ¿En algún momento se ha sentido arrepentida de ser madre o tiene amigas cercanas que lo hayan hecho? Bueno, no, nunca me he arrepentido de ser madre ni conozco a otras mujeres. Lo que sí que sucede es que la experiencia materna no es una experiencia fácil, es una experiencia que choca con una sociedad y con un mercado de trabajo que no está pensado para maternar y para criar, y esto dificulta la experiencia materna y hace que las mujeres no lo tengan fácil a la hora de tirar adelante a sus hijos. A la vez también nos miramos en un espejo de la maternidad que no nos representa, porque se nos impone un ideal de madre perfecta, de madre sacrificada, de madre que llega a todo, de supermami, que genera mucho malestar en las mujeres madres. Y es por eso yo creo que hay que repensar el modelo de maternidad, reivindicar que la maternidad es no solo una responsabilidad de mujeres y de hombres, sino de la sociedad en general, y por lo tanto es fundamental una sociedad que acoja esta experiencia materna para que sí las madres no tengan tantas dificultades a la hora de llevar a cabo esta experiencia. ¿Cuál es su percepción del padre frente a la crianza, el desarrollo y el bienestar psicológico del bebé? ¿Es un rol fundamental o es reemplazable? No, el padre también evidentemente tiene un papel. Habrá familias donde a lo mejor no habrá padre, porque hay muchas familias monomarentales encabezadas por mujeres, ya sea por circunstancias o por decisión propia. Pero en las familias donde hay un padre, evidentemente el padre tiene una función muy importante y el padre se debería de implicar desde el primer momento en que nace una criatura en la crianza. Y esto a menudo no es así, porque la sociedad establece un rol para la madre como cuidadora y un rol para el padre que tiene otro papel. Creo que es muy importante señalar que no hay un instinto maternal que nos lleve a las mujeres a cuidar. El instinto maternal del cual se habla es una construcción social y cultural. Las mujeres podemos decidir si somos madres o no somos madres, y que la responsabilidad de criar y cuidar no es solo de la madre, sino también es del padre en aquellas familias donde lo hay. Por lo tanto, necesitamos una paternidad implicada y corresponsable. Ok.
Bueno, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de nuestro proyecto se centra en la deconstrucción y desmitificación de las maternidades tradicionales, quisiéramos saber qué piensa de las parejas transgénero y homosexuales que deciden maternar. Bueno, creo que afortunadamente cada vez más se reconoce que hay una pluralidad de familias, más allá de la familia nuclear, de la madre, el padre y los hijos. Afortunadamente el modelo de familia cada vez es más diverso y más inclusivo y encontramos familias homosexuales con dos mujeres, con dos padres y también familias formadas por personas transgénero. Yo creo que es muy importante esta mirada plural a la maternidad y a la familia. Una mirada pues en la cual se respete los derechos de todos sus miembros y las leyes deberían de garantizar experiencias maternas libres de violencia para las madres y para todo tipo de familias. Ok. ¿Considera que la maternidad subrogada a través de vientres o úteros de alquiler es una forma de mercantilizar la maternidad? Sí, desde mi punto de vista, la gestación subrogada es un proceso de mercantilización de la capacidad gestante de la mujer y no puede ser considerada un tratamiento de reproducción asistida más. En la gestación subrogada se vulnera el derecho de la madre gestante, esa madre que se contrata para gestar un bebé, a poder decidir sobre su cuerpo a lo largo de esos 9 meses de embarazo y a la vez se impide a esa madre en general que pueda ver, tener acceso a información a esa criatura que ha dado luz. Y a la vez la gestación subrogada también vulnera el derecho del bebé que nace de estar, de conocer a esa madre gestante, porque en la gran mayoría de casos este bebé es separado de su madre gestante. Por lo tanto, yo creo que es muy importante ser críticos con la gestación subrogada. Es un tema muy sensible porque se trata también de los sentimientos de muchas mujeres y hombres para ser madre y padre, pero no se puede ser madre y padre a cualquier precio. Más allá de la maternidad o paternidad biológica, de esa carga genética, que es uno de los elementos que tiene mucho peso cuando hablamos de gestación subrogada, que ese bebé gestado tenga la carga genética de la madre o el padre contratante de esta gestación. Más allá de este carácter biológico de la maternidad, hay muchos otros tipos de maternidad, hay maternidades adoptivas, hay maternidades que implican ser la madre o el padre, lo que se conoce como madrastra o padrastro de la criatura de tu pareja. Creo que hay que repensar otros modelos de maternidad que no pasen solo por la biología y en este sentido la gestación subrogada es una práctica que vulnera de derechos y es necesario ser críticos con la misma. Claro que sí. ¿Cuál es el futuro de la maternidad en el mundo? ¿Se convertirá en norma el tener un solo hijo? ¿Se acabarán las familias extensas? Porque en las condiciones económicas y sociales actuales parece ser una práctica de esta en vía de extinción. Bueno, sí, la realidad es que cada vez más la maternidad se está convirtiendo en un privilegio. Por un lado, ya históricamente, en general, quien ha podido gozar de la maternidad y tener una maternidad satisfactoria han sido esas clases más acomodadas, ya que si como familia enfrentas determinadas dificultades económicas, sociales, esto incide en tu experiencia materna y en general la hace más difícil. Hoy en día lo que nos encontramos es que hay una caída muy significativa de la natalidad en distintos países, en algunos países de una manera más agudizada que en otros, pero lo que nos encontramos es que cada vez más hay muchas mujeres y hombres que enfrentan problemas de infertilidad y esto se debe a causas socioeconómicas porque por un lado hay sectores sociales que posponen la maternidad hasta conseguir una estabilidad social y económica y laboral que nunca llega. Y entonces, cuando te planteas ser madre o padre a partir de los 35 o incluso 40 años, tienes dificultades para tener un hijo porque hay problemas de infertilidad vinculados con la edad, pero son causas socioeconómicas las que obligan a muchas personas a posponer esta experiencia. Y por otro lado también hay causas ambientales que inciden en la pérdida de fertilidad humana, ya que la creciente exposición a tóxicos ambientales, alimentarios, la contaminación del aire incide negativamente en la fertilidad de las personas. Claro que sí. Y es más, desde el punto económico, digamos que un punto a destacar del libro es que nos decía que en cuanto al mercantilismo, se ha vuelto como un contra
en la cuestión de maternar, ¿no? Como que hay un roce de ser madre y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Porque, o sea, en el caso de Colombia es muy difícil tener un hijo y tener que, pues, cumplir con ambas labores, que es maternar y el rol de laborar al tiempo. Claro que sí. Sí, es así. La conciliación se ha demostrado prácticamente un imposible, una utopía, porque el mercado de trabajo no está pensado para criar, para maternar, para tener a cargo una persona dependiente. El mercado expulsa a las personas que se hacen cargo de otras. Lo hemos visto claramente en esta pandemia sanitaria, cuando las criaturas se han encerrado en casa, han sido obligadas a encerrarse en casa y estas han estado prácticamente a cargo de las mujeres y de las madres, que a la vez han tenido que seguir trabajando, cosa que ha sido prácticamente imposible, ¿no? Y muchas mujeres se han sentido malas madres y malas profesionales. El mercado de trabajo no puede seguir expulsando a las madres, y lo que hay que hacer no es adaptar la maternidad a la sociedad y al empleo, sino adaptar el empleo y la sociedad a esta experiencia materna. Resulta que en nuestro país los médicos rechazan el término violencia obstétrica porque ellos consideran que es arcaico y que refieren que usarlo es un juicio o incriminación en contra de ellos. ¿No crees tú que hay una excesiva culpa dirigida contra los profesionales de la salud y tal vez no estamos como enfocando la situación y no estamos considerando que hay otros factores como falta de recursos, sobrecarga laboral y abandono del estado de la salud del profesional? Bueno, por un lado, la violencia obstétrica consiste en ese conjunto de prácticas llevadas a cabo por los profesionales sanitarios en la atención al embarazo, el parto y el posparto, pero en particular en el parto, que infligen una violencia física y psíquica en la mujer. Por ejemplo, que obliguen a la madre a dar a luz sola, que no se la informe adecuadamente, que se burlen de ella, que la obliguen a callar cuando a lo mejor está gritando en el trabajo de parto, que le hagan una cesárea no necesaria, una episiotomía por rutina, que le induzcan el parto cuando no hace falta, que la separen de su bebé nada más nacer o que le den a su bebé leche de fórmula sin informarla a ella previamente. Todo esto son acciones constitutivas de violencia física y psíquica. ¿Por qué se producen? Evidentemente no es que los profesionales sanitarios sean malas personas. Esto sucede porque se ha dado una determinada formación en la atención al parto que no tiene en cuenta a la mujer que está pariendo como sujeto pleno de derechos. Hay, por lo tanto, una mirada al parto, considero, muy patriarcal, que hace que se considere que la mujer no sabe parir, que las necesidades o deseos de la mujer son contradictorios con las necesidades de ese bebé que va a nacer. Al mismo tiempo, hay una mirada muy patologizante en relación al parto. El parto es considerado un proceso patológico que hay que controlar. No se confía en la capacidad de la mujer para dar a luz, y a menudo se considera que a mayor medicalización, más seguridad en el parto, cuando muchas veces no es así. Un parto lo que necesita es acompañamiento, respeto para esa madre, para ese bebé, y a veces una hipermedicalización puede convertir un parto de bajo riesgo en un parto de alto riesgo. Por lo tanto, las causas que generan esta violencia obstétrica yo creo que son, por un lado, causas de carácter de la mirada que hay al parto, ¿no? Como decía, también de esa mirada patriarcal en relación al parto, y por el otro lado también tiene mucho que ver con una creciente mercantilización del parto. La epidemia de cesáreas, en particular, que se vive en América Latina, en países como Colombia, con 1 de cada 2 nacimientos casi de media llevados a cabo por cesáreas, y con unos porcentajes superiores al 60%, incluso en la costa atlántica, tiene mucho que ver que se adapta la atención al parto a lo que es la organización sanitaria y a los horarios laborales de los profesionales de la salud. En este sentido, hay más partos de lunes a viernes en general que en fin de semana. Y lo que no puede ser es que la fisiología del parto se adapte a lo que son lógicas productivistas o lógicas empresariales, ¿no? Esto es así, por un lado. La otra cuestión, y también como bien señalabas, Camila, Andrea, tiene que ver con la precarización y el abandono en general de la sanidad pública. Evidentemente, cuando los profesionales de la salud tienen menos recursos, se dispone de menos profesionales, todo esto genera una tensión también a nivel laboral que dificulta que estos profesionales puedan ejercer una atención al parto en las mejores de las condiciones. Por lo tanto, la precarización de la sanidad pública incide negativamente en la atención al parto, pero las causas de la violencia obstétrica, desde mi punto de vista, van mucho más allá. Siendo nosotros personas que se están formando para ser futuros enfermeros, ¿cuáles son las necesidades principales que crees que debemos atender
en el momento del parto de la Bueno, yo mujer. creo que cuando hablamos de violencia obstétrica, y antes tú lo comentabas, los profesionales de la salud se sienten cuestionados cuando se habla de violencia obstétrica. Y creo que es importante señalar que cuando hablamos de violencia obstétrica no se trata solo de entrar a plantear una práctica de un profesional en concreto, sino que la violencia obstétrica se tiene que abordar como una violencia estructural en la atención sanitaria al parto, y cuando vemos los porcentajes de cesáreas, de episiotomías, de partos inducidos, de partos instrumentales, vemos que es un porcentaje muy superior siempre al que la OMS considera que serían porcentajes razonables y justificables. Por lo tanto, evidencia una hipermedicalización que implica unas acciones constitutivas, a menudo de violencia física y psíquica también en relación a las mujeres, cuando escuchamos las experiencias de estas mujeres. Pero del mismo modo que cuando hablamos de violencia machista, un hombre no se tiene que sentir cuestionado a nivel particular, sino que se tiene que sentir que es un aliado para acabar con esta violencia machista. Lo mismo yo diría que sucede con la violencia obstétrica. Los profesionales de la salud os tenéis que sentir que sois aliados para acabar con esta violencia obstétrica, ¿no? Y en relación a lo que necesita una mujer que va a dar a luz, pues necesita que se la acompañe, que se la escuche, que se respeten sus tiempos, que se confíe en ella, en su capacidad para dar a luz. Y esto en general no se da. Y evidentemente yo creo que tenemos suerte que existan pues cesáreas, episiotomías, partos instrumentales, porque son prácticas que salvan vidas. El gran problema que tenemos hoy es que estas prácticas pensadas para momentos puntuales se están llevando a cabo de manera rutinaria, y es aquí el problema. De hecho, en el libro decía que esas prácticas como que de algún modo se protocolarizaron y son en base a las necesidades del profesional, más no pues de como tal la materna. Claro que sí. Entonces, ¿hay alguna historia de violencia obstétrica que conozca o que haya impactado o haya dejado una huella diferente en otras personas? Bueno, en el libro Mamá Desobediente se recopilan muchísimas experiencias de mujeres en su vivencia de parto, y experiencias pues que estas mujeres han señalado como experiencias que han sido vividas de manera traumática, ¿no? Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Yo antes comentaba varios ejemplos de qué podemos considerar violencia obstétrica, pero mujeres que se les ha hecho la conocida como maniobra de Christeller, que es una maniobra fuertemente desaconsejada, que puede poner en peligro la vida de la mujer y de la madre, puede generar hemorragia posparto, y se sigue realizando de manera sistemática muchas veces. No es esa maniobra que consiste que en la parte final del expulsivo, pues un profesional sanitario con los brazos cruzados se coloca encima del vientre de la mujer y empuja para abajo a la criatura. Esto ha generado lesiones importantes en esas criaturas a veces, también en la madre, y se sigue realizando, ¿no? Y más allá de este caso en concreto, hay muchísimas mujeres que relatan su parto como una violación, porque claro, imaginaros, ¿no? Una mujer que es obligada a parir sola, de varios profesionales que sin decirle, presentarse previamente, sin indicarle por qué, le introducen los dedos en su vagina para hacerle tactos vaginales, para ver cuál es la dilatación del cuello del útero, que le hacen daño, que no la informan, que está rodeada pues de personas que no conoce, con muchas luces, en fin, a veces el escenario del parto, cuando no se respetan los derechos de la mujer, puede ser vivido incluso como una violación, y así lo relatan muchas víctimas de violencia obstétrica, y creo que es fundamental tener esto claro para precisamente generar conciencia entre los profesionales de la salud y se erradiquen estas malas prácticas y esta violencia que a menudo se da en la atención sanitaria a la hora de parir. ¿Considera que en el futuro las mujeres se orientarán más a tener partos en casa que en el hospital? Bueno, yo creo que se debería respetar dónde la mujer quiere parir, cómo quiere parir. Y hoy en día el parto en casa está fuertemente a veces estigmatizado. Si tú vas a dar a luz en casa, tal vez te traten de responsable, de poner en peligro tu vida y la del bebé, cuando todos los informes científicos señalan que parir en casa es igual de seguro que parir en un hospital cuando se trata de un embarazo y un parto de bajo riesgo atendido por una profesional. Entonces, un parto en casa es igual de viable y se debería de garantizar que esas mujeres que quieren parir en casa lo puedan hacer y que este parto entre dentro del sistema público de salud. Por desgracia, esto no es así,
y lo que hay que hacer es trabajar para que sea posible. Pero se tiene que respetar siempre donde la mujer quiera dar a luz y habrá mujeres que se sentirán más cómodas y seguras dando a luz en un hospital y otras en casa. Todas las opciones deberían de ser igual de válidas e incluidas en el sistema público sanitario. El libro también menciona una parte que el profesional o toda esta parte es estigmatizada, ¿no? Que llevan un parto de bajo riesgo, lo quieren volver de alto riesgo, ¿no? Y necesariamente lo vuelven pues de un alto riesgo. Y lo mismo decíamos con la medicalización, con las maniobras realizadas, que son de algún modo son innecesarias, pero ya como el profesional, los profesionales de salud, lo toman ya como un protocolo y dejan de hablar de esa parte humana. ¿Considera usted que los profesionales que atienden el nacimiento están preparados para atender la muerte, especialmente el duelo perinatal o neonatal? Bueno, yo creo que por un lado los profesionales de la salud les falta una perspectiva feminista en la atención al parto. Entender que esa mujer que está dando luz es un sujeto con capacidad de decisión, con plenos derechos, y esto a menudo no se tiene en cuenta y por eso se ejerce la violencia. Y es necesario cambiar la mirada al parto y la mirada a la mujer que está dando a luz. Si todas estas limitaciones ya se dan en la atención al parto, a un parto inicialmente normal, cuando este parto es un parto que se da tras un aborto espontáneo, es decir, que a esa mujer, su criatura, se le ha parado su corazón mientras está embarazada y se tiene que provocar el parto, si la mujer así lo desea, ¿no? En vez de ella esperar a que se produzca ese aborto, ese parto, o en casos en los cuales hay una malformación genética incompatible con la vida y esa mujer tiene que abortar. En estos casos de pérdida gestacional, de pérdida neonatal también en algunos momentos, yo creo que aún hay muchas más dificultades por los profesionales de la salud para ser empáticos con esa situación. Falta mucha más formación, es necesario que los profesionales de la salud entiendan que esa mujer que da luz a un bebé muerto, que está abortando, es madre, aunque su bebé no nazca con vida, que esa criatura es su hijo, que allí hay una pérdida, que esa mujer, esa madre ha perdido un bebé en ese momento y se tiene que acompañar este proceso físicamente, pero también en particular es muy importante el acompañamiento psicológico. Y esta formación yo creo que no se da a menudo en los profesionales de la salud, hay muchas lagunas aún y es fundamental, en cambio, ese momento para que esa mujer pueda encarrilar bien su duelo. Es importante que esa mujer pues se le proponga ver a esa criatura que es su hijo, que le puede incluso tomar fotografías si así lo desea, que pueda tener tiempo para despedirse, tener acceso a su cuerpo si así ella y su familia lo quieren. Y todo esto en general no se respeta ni se tiene en cuenta en la atención sanitaria a lo que es un aborto, a un parto tras una pérdida gestacional. Y desde este punto de vista falta mucha formación y mucha concienciación, no solo entre los profesionales de la salud, sino entre la sociedad en general, para entender el dolor que hay tras una pérdida gestacional. Bueno, por último, en nuestro país los enfermeros lideran los procesos relacionados con la lactancia materna a nivel institucional. Sin embargo, debemos luchar con los mensajes comerciales, como las redes, los estereotipos sociales que llevan a algunas madres a adoptar la leche de fórmula para darle a sus hijos, utilizando biberones. Y por su experiencia, ¿qué nos recomendaría para luchar con ese mercantilismo de la lactancia de fórmula en comparación con la lactancia materna en la crianza? Bueno, yo creo que se trata de dar el máximo de información a las mujeres, información científica, información válida, porque por desgracia hay aún muchos prejuicios sociales en relación a la lactancia materna, las típicas críticas que ya veremos si tendrás leche suficiente, si tu leche será de calidad, si podrás dar de mamar, etcétera. Pero también hay poca formación o formación actualizada entre los profesionales sanitarios. También hay muchos prejuicios entre los profesionales sanitarios y poca formación para atender las dificultades, en particular las dificultades iniciales con las que se puede encontrar una madre que está empezando a lactar a su bebé. Por lo tanto, para mí el foco no solo se debe de poner en la madre, sino en particular se debe de poner en los profesionales sanitarios para acompañar este proceso y tener buena información, y en la sociedad para acompañar esta lactancia materna, y también el foco en un mercado de trabajo que dificulta muchas veces la lactancia materna con licencias de maternidad muy cortas y a la vez con dificultades una vez esta mujer se reincorpora en el mercado laboral para sacarse leche. No hay lactarios, las mujeres pues no pueden tener tiempo a veces para sacarse esta leche para luego
poder suministrarla a su bebé o se la tienen que sacar en el baño en situaciones poco agradables, ¿no? Entonces, creo que el foco se debe de poner en el sistema sanitario y en el sistema social laboral. Y con las mujeres, muchas mujeres, en realidad la gran mayoría quieren dar de mamar, lo que muchas veces no tiene el acompañamiento ni el apoyo necesario. Y también se tiene que respetar que si una mujer no quiere dar el pecho o a veces no puede, porque hay algunas circunstancias, aunque pocas, pero hay algunas en las cuales esta lactancia materna no es posible, siempre se tiene que acompañar a esta mujer también en esta situación y si no quiere dar el pecho, también respetar su decisión y acompañarla sin juzgarla. Claro que sí, licenciada. Bueno, creo que hemos llegado a al final de nuestra entrevista. Entonces, pues de antemano reiteramos nuestros enteros agradecimientos por su tiempo y disposición para participar con su experiencia de esta pequeña entrevista. Para nosotros fue verdaderamente pues un honor haber compartido este espacio y esperamos seguir en contacto con usted y ojalá con un día pues poder contar con su presencia en nuestra escuela. Un placer y muchas gracias por el interés en el libro Mamá Desobediente y por este trabajo que están llevando a cabo. Muchas gracias por darnos una perspectiva diferente a nosotros que nos estamos formando como futuros profesionales. Sin duda hay muchas cosas, muchos vacíos que necesitamos darnos cuenta y empezar a trabajar con ello, pero el libro ha sido como una luz para darnos cuenta de cuáles son estos factores que necesitan de construirse y tener un cambio verdadero. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.